Mira lo que dice en Números 21, versículo 4 al 9. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Oramos? Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que seas tú hablando en nuestros corazones, transformando nuestras vidas. Queremos conocerte aún más, Señor, este día, Señor. Revélate a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Ubicándonos en el tiempo, es que estamos en el año 40 después de la salida del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo al año de salir estuvo frente a la tierra prometida. Y como ya hemos visto atrás, enviaron a 12 espías para ver y investigar cómo era la tierra prometida. Y regresaron después de investigar, 2 de ellos listos para entrar, Josué y Caleb. Caleb decía: vamos, entremos, Dios nos ha dado esta tierra. Es la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido a su pueblo que la entregaría a ellos. Pero los otros 10 espías dijeron no, por incredulidad a la promesa de Dios, al poner sus ojos en lo que veían y no en esa promesa, decidieron e invitaron al pueblo a no entrar. Y por esto Dios dice: 40 años vagarán en el desierto. Y ya han vagado, han caminado vagabundos durante 40 años. Y les dijo que esa generación no iba a entrar y ver la tierra prometida, sino que Dios iba a levantar una nueva generación, la cual entraría a la tierra prometida. Así Dios cumpliría su promesa. Así es que para cuando estamos viendo esta escena, la mayoría de estos son de esta nueva generación. La minoría es de esa generación incrédula, pero heredaron algo de la generación anterior: hablar en contra de. Ahora, en todo este tiempo estudiando la generación anterior, no habíamos escuchado algo como esto. Esto lo hace distinto. Dice ahí que ellos hablaron en contra de Dios y en contra de Moisés. Durante todo el estudio de estos hacia atrás, en la generación esta incrédula, habían hablado contra Moisés, habían hablado contra Aarón, pero decíamos que en realidad estaban hablando en contra de ¿quién? De Dios. Pero no hablaban directamente en contra de Dios. Pero esta generación se atreve abiertamente a hablar contra Dios, contra Moisés. Pero las quejas son muy similares. Mira lo que dice en el verso 5: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Las quejas eran similares. Nos sacaste para morir. La prueba similar: no hay pan, no hay agua. Estos que están reclamando, o la mayoría de los que reclaman, cuando salieron de Egipto eran unos niños. Eran unos niños que apenas caminaban, quizás algunos de ellos. Y ellos quizás no recuerden las grandes cosas que Dios había hecho. Muchos de ellos nacieron en ese tiempo del desierto. Pero en los versos 1 al 3 de Números 21, vemos cómo Dios le da la victoria en contra de un pueblo cananeo que viene en contra de ellos. Acaban de ver el poder de Dios justo antes de esta escena. Así es que no hay excusa: es que yo no vi las grandes cosas. No, lo acababan de ver. Pero en el verso 4 dice que el desánimo
invadió al pueblo mientras iban por el camino. El desánimo puede llevarme a pecar contra Dios, a hablar en su contra, a reclamarle cosas incongruentes. ¿Alcanzas a ver eso? Ellos dicen: nos sacaste para matarnos, no hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y dices: bueno, ¿hay pan o no hay pan? No, sí hay pan. Este pan tan liviano está haciendo referencia al pan que Dios enviaba desde el cielo cada mañana. Nuestra alma tiene fastidio, dice. En otras versiones dice: además detestamos este horrible maná. Estamos hastiados de este alimento miserable, dice. Estamos hastiados, estamos cansados. Esta comida es tan desabrida. Eso es lo que están diciendo. El pan que caía del cielo. Bueno, en Éxodo capítulo 16, verso 13, dice ahí: este es el pan que Jehová os da para comer. ¿De quién provenía? Provenía de Dios. Es más, en el verso 31 de Éxodo 16 me dice que eran como hojuelas con miel. Eran dulces como el pan con miel. ¿Alguien desayunó pan con miel el día de hoy? Es algo común. Tú estás un pedazo de pan, le pones miel encima, lo muerdes. ¿A qué sabe? Pues a pan con miel, ¿no? Pues sí, sabe delicioso, reconfortante en tu boca. Este era pan que tenía este sabor, pero provenía directamente de Dios. En el Salmo 78, 25 me dice que era trigo de los cielos, pan de nobles. En otra versión dice: el hombre comió pan de ángeles. Se alimentaron con comida de ángeles. Pero el pueblo ahorita dice: detestamos este pan, es desabrido, estamos hastiados, ¿no? Qué increíble. Este pueblo, esta generación nueva, ¿no? Escuchando durante todos estos años a la generación anterior quejarse, creciendo dentro del desierto, ahora hablando en contra de Dios y despreciando su provisión, despreciando lo que Dios les daba fielmente cada mañana. En el verso 6 dice que Dios juzgó esta acción del pueblo. Envió, dice, serpientes ardientes, serpientes venenosas. La pregunta es: ¿qué significa esto de ardientes? Comentaristas dicen que tenían las serpientes un color rojo en su piel. Otros dicen que producía una hinchazón enrojecida en la piel. Otros dicen que esta hinchazón era acompañada por fiebre y calor en la herida y en el cuerpo. Pero lo que sí es que eran mortales. En el verso 6 dice que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. De Israel, interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo decía: nos sacaste para morir en el desierto. Y ahora están muriendo en el desierto, ¿no? Pero por consecuencia de su acción en contra de Dios, han visto la muerte muchas veces en su caminar por el desierto. Un comentarista leí hace tiempo que para acabar con toda esa generación incrédula significaba que había 7 o 8 funerales diariamente. La muerte era algo tan tangible para este pueblo, pero ahora lo estaban sufriendo ellos mismos. ¿Qué hacen? En el verso 7 dice que acudieron a Moisés, el único que en ese momento al que podían acudir. A Aarón, como vimos la semana pasada, ya había partido para ser reunido con su pueblo. Pero es interesante porque era a él contra quien hablaban y es a él a quien acuden. Pero mira sus palabras, mira lo que dijeron en el verso 7: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y luego dice: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Dos cosas: hemos pecado y ruega que las quite. Sí, están arrepentidos por lo que hicieron e inmediatamente reflejan esto. Así como el pueblo se van en contra de Dios, así también su corazón es sensible para arrepentirse delante de Dios. Pero lo interesante es que le dicen a Dios qué hacer.
O sea, dile a Dios que las quite de entre nosotros. Pero Dios tiene un plan mucho más grande. Los comentaristas de esta porción dicen, las serpientes, no es que Dios dijera, a ver, ¿qué animal? Pues una serpiente, no, sino que tiene una razón de ser porque es una serpiente. Y tiene una razón de ser el remedio que Dios trae frente a esta muerte tan repentina en sus vidas. En el verso 7 me dice que Moisés oró por el pueblo. Ahora solo, sin Aarón, hace lo que siempre ha hecho, interceder. ¿Qué le contestó Dios? En el verso 8 le da instrucciones Dios y le dice, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué hizo Moisés? Eso, formó una serpiente de bronce, la puso sobre una asta y dice, y si alguno, dice en el versículo 8, cualquiera que fuere mordido. En el verso 9 dice, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, dice, y vivía. Moisés obedeció a lo que Dios le pidió que hiciera. El remedio era hacer una serpiente de bronce y ponerla en el centro del campamento sobre una asta. Pero la verdad, observando bien el texto, no es simplemente la serpiente de bronce. La serpiente en sí no tenía ningún poder, no era nada sino bronce alrededor de una asta, ¿no? Que por cierto, se le conoce este palo con una serpiente alrededor como un símbolo de salud y se utiliza como un logotipo para los médicos. Y generalmente la imagen que tenemos es la serpiente enrollada alrededor del asta. Algunos creen que la serpiente no estaba enrollada alrededor del asta, sino que estaba de una manera horizontal sobre el asta. El hecho es que la serpiente en sí solamente era bronce, era la fe en la palabra que Dios había hablado, porque dice Dios, si la miras, vivirás. Ahora, viendo el texto, no había forma de que alguien lo hiciera por ti. El texto no dice, si alguien lo muerde y va a morir, que su vecino mire la serpiente y vivirá, o que su papá o su mamá mire la serpiente y vivirá, sino que era algo que uno tenía que hacer. El que mirare, vivirá. Y no había otro lugar donde mirar para vivir, solo a la serpiente de bronce. Dios no dio otro remedio, solo Si te quedabas mirando la herida, morías. Si te quedabas viendo a la serpiente por donde se fue, la serpiente que te mordió, morías. Si mirabas a los familiares o buscabas en una persona, nada ayudaba, solo ayudaba a ver a esa serpiente de bronce sobre esta asta. Ahora lo que dice aquí es que la sanidad era inmediata. Aquí el que miraba vivía, era algo inmediato, pero también la sanidad es para todos. Dios dice, cualquiera que mirare vivirá. Y en el versículo 8 dice, en el versículo 9 dice que cuando a alguno le mordía y miraba, vivía. Me encantan estas palabras, cualquiera o alguno. ¿Hay algún cualquiera aquí? Sí. ¿Hay alguno aquí? Pues sí. La sanidad en ese pueblo era para todos, niños, niñas, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, aquel que estaba lejos, aquel que estaba cerca, todo aquel que miraba esa asta vivía. Ahora el asta, Dios le pidió que la pusiera en medio del campamento, no dentro del tabernáculo, sino afuera del tabernáculo, donde todos pudieran verle. Y si te das cuenta, es la primera vez que no hay un solo intermediario, ¿viste? No hay nadie, no era córrele por el sacerdote que venga a orar por esta persona mientras él mira, porque sin la oración del sacerdote no se sanará, sino que era mira y vivirás, mira y vivirás. Lo único que tenían que hacer era depositar su fe en la promesa que Dios había dado, que Dios había dejado. Ahora,
no podemos dejar de admitir que este es un remedio un poco extraño, ¿no es así? O sea, ¿en qué relación hay entre mirar y la herida? Entre mirar y el veneno que está empezando a distribuirse por el cuerpo y que va a dejar a esa persona muerta. O sea, ¿que no es más fácil o lógico hacer un antídoto y pedirle al médico del campamento, ven y pon ese antídoto en la herida? ¿No? Sí, resulta bastante extraño este remedio que Dios trae, ¿no? Pero si te mordía una serpiente, ¿te vas a poner a discutirlo? ¿Te vas a poner a cuestionarlo? Porque discutir el remedio no le salvaba. Incluso entender el remedio no lo salvaba. ¿Qué era? Solo creer el remedio, creer lo que Dios dijo. Si miras, vivirás. Mira lo que dice Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, en el versículo 14, Jesús tiene una conversación con un hombre religioso llamado Nicodemo. Y en medio de la conversación, Jesús dice estas palabras: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo esto con respecto a esta historia que vemos en Números 21. Y esta historia me resulta así. Pareciera que esta historia estaba solamente esperando a que Jesús la mencionara. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Y así como tenía un propósito el levantar esa serpiente, tenía un propósito levantar esa serpiente, que aquel que mirara viviera. Así que Cristo fuera levantado tiene un propósito, que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo parecido en esto sucediendo en todos nosotros. Claro, es la historia de cada uno de nosotros. La serpiente fue enviada al campamento para el pueblo de Israel en ese momento. No iba a servir para después. De hecho, en Primera de Reyes se lee que esta serpiente se guardó y llegó en un momento a ser un ídolo que uno de los reyes de Israel derribó y destruyó, ¿no? Era un momento, pero Jesús no vino solamente a su pueblo, Jesús vino a todo el mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús en esta conversación con Nicodemo, cuando dice esta frase, realmente el tema de su conversación es: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en la gloria de Dios, no puede ver a Dios. Y hay una condición para esto, para la vida eterna, y Jesús la pone: nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para la vida eterna. Y Jesús en estos versículos me dice: ok, para nacer de nuevo, para tener vida eterna, necesitas creer en Jesús. Mira, vayamos viendo la comparación. ¿Recuerdas? ¿De qué estaban cansados? ¿De qué estaban hastiados? Del pan que descendía del cielo, del maná que Dios enviaba día con día. Ahora, en la Biblia, Jesús mismo se menciona a Él como el pan que descendió del cielo. Hay dos analogías que se ven dentro de la palabra de Dios con el pan. Una de ellas es Jesús, otra es la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, en el versículo 32, Jesús dice de esta manera: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús se menciona a Él mismo como el pan, pero el pan que da vida, el pan que desciende del cielo con el propósito de dar vida al mundo, dice ahí.
En Juan 6:48 Jesús dice claramente: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. En Mateo capítulo 4, Jesús compara la palabra de Dios con pan. Cuando está siendo tentado por Satanás, Jesús contesta a esta tentación de convierte estas piedras en pan. Jesús le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Compara el pan con la palabra de Dios. Y no tiene todo sentido cuando de Jesús se dice que Él es el verbo que se hizo carne y que habitó entre nosotros. El pueblo estaba hastiado del maná, y en realidad en lo profundo es un simbolismo de cómo estaban rechazando al Hijo de Dios y rechazando su palabra. Ahora déjame hacer una pregunta: ¿no es esto lo que hemos hecho? Despreciar el regalo de Dios, despreciar su palabra. Dios envió a su Hijo como un regalo para nosotros, y el ser humano en su totalidad ha rechazado ese regalo, ha rechazado su palabra, creyendo que nosotros sabemos más que ella. Y quizás tú estás aquí diciendo: no, pero Jesús sí, yo sé quién es, ¿no? Chuyito, de hecho nos llevamos muy bien, ¿no? Cuando lo necesito lo busco, cuando Él me necesita, pues ahí de vez en cuando me encuentra, ¿no? Pues ahí nos llevamos. Pero la verdad es que la relación con Jesús la lleva a un plano muy íntimo. Mira lo que dice en Juan 6, versículos 50 y 51. Siguiendo con esta analogía del pan y viendo cómo el pueblo dijo: estoy hastiado de este pan desabrido, y cómo el ser humano ha rechazado al Hijo de Dios y ha rechazado a Jesús. Mira, dice así Jesús en el verso 50 de Juan 6: este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come, dice, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está hablando de comer, está hablando de intimidad. Si comes, vivirás para siempre. Mi vida, dice ahí, tendrán mi vida. Y dice: y el pan que yo daré es mi carne. En el versículo siguiente, las personas que lo escucharon dijeron: ¿cómo puede? O sea, ¿cómo? ¿Se va a partir en pedacitos? ¿Nos va a dar un pedazo de su carne a cada uno de nosotros? ¿De qué habla? Y Jesús explica en el verso 53: de cierto os digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y dice, y yo en él. Cuando hablas de comer algo, es algo muy íntimo. El alimento que entra por tu boca se integra en tu cuerpo. Los nutrientes se esparcen a las necesidades que tiene tu cuerpo. Cuando Jesús está hablando de comer la carne, beber su sangre, está hablando de una relación muy cercana y muy íntima. No está hablando de comer literalmente su carne, porque si no, Jesús estaría diciendo que nos hiciéramos carnívoros, caníbales. Comamos a un hombre, bebamos su sangre. Eso es totalmente insano. Jesús no está haciendo eso. Jesús lo que está diciendo es: intégrame a tu vida. Ten una relación completa conmigo, una relación íntima y cercanas. Más adelante Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Y lo que Jesús está diciendo es: cree en lo que yo he dicho. Jesús dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sus palabras son espíritu y son vida.
Necesito creer en lo que Él ha dicho, y Él ha dicho: cree en el Hijo del Hombre. Cree que yo soy el Hijo de Dios y tendrás vida. Jesús, mucho más íntimo. Jesús en una relación íntima, pero incluso en la relación con su palabra, alimentarnos diariamente de su palabra. La verdad es que hemos rechazado esta idea. Incluso dentro de la iglesia, algunos tienen una relación con Jesús así, aún viniendo los domingos, aún incluso estando en el discipulado, y dices: sacrilegio. No, es que es la verdad. A muchos de nosotros nos gusta tener a Jesús de lejos, pero Jesús quiere total intimidad y relación con tu vida. ¿No es esto lo que muchos hemos hecho? Estemos lejos o estemos cerca, el remedio es el mismo. Ahora, las serpientes mordían, y cuando mordían las personas morían. Lo primero que sucedía era la mordedura, y la Biblia enseña que hay un veneno que tenemos en nosotros mismos llamado pecado, que nos está llevando a la muerte. La mordedura ya la recibimos mucho tiempo atrás. La Biblia enseña: por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Una realidad, Salomón la dice en Eclesiastés 7:20: no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos hemos pecado, y lo primero que tenemos que hacer es reconocer: hemos sido mordidos. El pecado en nosotros, las consecuencias de ese pecado, el salario por el pecado que hemos cometido, la Biblia dice que es muerte. El pecado es veneno mortal, nos lleva a ningún otro lugar sino a la muerte. En Romanos 5:12 dice que la muerte entró por un solo hombre, y esa muerte, por el pecado entró la muerte, y el pecado entró por un solo hombre, y ese hombre nos heredó a todos nosotros el pecado. Siendo hijos de Adán, somos pecadores por naturaleza, pero por decisión propia también hemos pecado, y el salario del pecado es muerte. Es necesario reconocer nuestro pecado. Así como el pueblo dijo: hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra ti, Moisés, hemos hablado en contra tuya. Es necesario reconocer esto. Dios no solo creó al hombre, Dios le dio mandamientos al hombre, y al quebrantarlos somos violadores de su precepto, condenados al castigo merecido. Podríamos decir: pero yo hago mi esfuerzo por cumplir lo que Dios me pide que haga, y si he fallado, no he fallado en todos, quizás en uno, bueno, dos, bueno, quizás tres, pero nada más. Y de 3 por 7, pues está bien, ¿no? Ahí la llevo. Podríamos decir eso, pero la Biblia me dice que aquel que quiere vivir por los mandamientos debe de cumplir todas las cosas que están escritas, no solamente algunas. En Santiago 2:10 dice que aún el que cumple toda la ley, pero quebranta en un punto, es culpable de quebrantar toda la ley. Somos pecadores aún cuando no hayamos matado, como decimos. Es que yo no he matado a nadie, pero en realidad la Biblia me dice que si eres un mentiroso, eres un pecador y te mereces la muerte. Y lo primero es reconocer: me ha mordido, hay pecado en mí que me lleva a la muerte. Y lo que sucede es que todos necesitamos un remedio. Cristo se compara con esta serpiente. Así como la serpiente fue levantada por Moisés, así el Hijo del Hombre debe de ser levantado. Y Jesús se compara con la serpiente. Y la pregunta es: ¿la serpiente? ¿No en la Biblia la serpiente es la que tentó a Eva? ¿No es la Biblia la que me enseña que el símbolo de Satanás es la serpiente antigua del pecado? ¿Sabes qué? Cuando Jesús dice: el Hijo del Hombre será levantado, lo dice en una frase, pero implica tantas cosas.
Porque el Hijo del Hombre vino sin pecado. El Hijo del Hombre cumplió la ley. El Hijo del Hombre no se halló mentira en su boca, engaño en su boca. Él fue a la cruz siendo inocente. Jesús en la cruz, cuando Él fue levantado, recibió todo nuestro pecado. La serpiente era de bronce. El bronce es un símbolo de juicio. Jesús está comparando con la serpiente porque Él fue el que recibió el juicio por nuestro pecado. Así Jesús recibió el castigo por nuestro pecado. En 2 de Corintios 5, 21 lo dice claramente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En la cruz Él fue hecho pecado. Al ser levantado Jesús en la cruz, fue castigado por nosotros. En Isaías capítulo 53, hablando a futuro de lo que Jesús venía a hacer, en el versículo 5 de Isaías 53 me dice: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado, ¿qué dice ahí? De todos nosotros. Jesús se compara con la serpiente porque Él recibió el juicio por nuestros pecados, el pecado que me lleva a la muerte. Jesús fue hecho pecado y lo llevó a la muerte. Pero el ir a la muerte no es otra cosa que una demostración del amor de Dios. En Juan 3:16, justo después de que Jesús comparó el ser levantado con esa serpiente levantada en el desierto, Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta del regalo que Dios está dando? El remedio vino de Dios. El remedio para nuestra situación, de cada uno de los que estamos aquí, Dios lo proveyó enviando a su propio Hijo para ser levantado y muerto, juzgado por nuestro pecado. Así como el remedio Dios lo habló a Moisés, así también el remedio es la provisión de Dios, enviando a su Hijo, a su único Hijo. Jesús murió, es un hecho. Jesús resucitó, es un hecho. Un hecho que me muestra que su victoria fue completa sobre la muerte, que la deuda fue liquidada. Pero no tiene efecto en mi vida si yo no creo, si yo no volteo a mirar. En el campamento, ahí estaba el remedio. Pero si la persona se rehusaba a mirar, no viviría, no iba a vivir, iba a morir. Su destino era la muerte. El remedio ya había sido provisto para la situación de cada uno de nosotros. Nuestro pecado llevándonos a la muerte, Dios ya proveyó, enviando a su propio Hijo. En Isaías capítulo 45, en el versículo 22, Dios dice así: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La salvación solo proviene de Dios. El pueblo dijo: hemos pecado, y es un buen primer paso, pero no es suficiente. Necesitaban mirar a la provisión de Dios. Es creyendo en lo que está escrito, creyendo en lo que Jesús ha dicho. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No te suena parecida esa historia a nuestra historia? Todo aquel, me suena a aquel alguno o cualquiera. La provisión es para todos. Pero así como vemos allá, también aquí vemos las mismas características. No hay forma de que alguien lo haga por ti. No porque tu papá es cristiano, entonces eres cristiano. Tienes que mirar tú.
No hay otro lugar donde mirar. Pedro enseña en Hechos 4:12 y lo comunica y lo proclama. En ninguno otro hay salvación, porque Dios no ha dado otro nombre en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. ¿Oíste a Dios diciendo: mira a mí y sed salvo, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más? No puedes quedarte viendo tu pecado, aun cuando haya sido muy grande. Mirar a tu pecado y seguir reflexionando en tu pecado no te salvará. Incluso mirar a tus hermanos no te va a salvar. La única manera es creyendo en Jesús. Y así como en ese tiempo la sanidad era inmediata, adivina qué: si crees, vivirás. Inmediatamente el Señor quita tu pecado y te da una nueva vida. En el instante tienes vida eterna. Dijimos hace un ratito, nuestra vida eterna comienza cuando le conocemos. En un instante. Así como en esa historia, también en nuestra historia es para todos. No importa lo que hayas hecho. No importa que sea la primera vez que estás aquí, o la quinta vez que estás aquí, o has venido por años. Si tú no has creído en el Señor Jesús, el día de hoy tienes que hacerlo. Tienes que mirar con fe y creer en lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Ahora, dijimos hace tiempo, el remedio suena un poco extraño. Y sí, el remedio es un poco extraño. La palabra de la cruz dice en 1 Corintios 1:18, es locura para los que se pierden. Es total locura. ¿Cómo puede ser? Me estás hablando de Dios descendiendo y tomando forma de hombre, viviendo en este mundo y yendo a la cruz por nosotros. Eso es lo más loco y más insensato que se me ocurre. Sí, pero ¿qué? ¿Vamos a discutirlo? ¿Vamos a discutirlo si tu único destino es la muerte? Discutirlo no te va a salvar. Es más, ni siquiera entenderlo te va a salvar. Necesitas creerlo. A los que se pierden dice en la Biblia, locura. Pero a nosotros, a los que se salvan, es poder de Dios. Y creo que en este lugar hay suficientes testimonios de que la palabra de la cruz, de que mirar a la cruz con fe, ha sido poder de Dios en nuestras vidas. Ha sido la diferencia entre la muerte y la vida. Ha sido la diferencia en todo sentido en nuestras vidas. Es lo que le ha dado sentido. Lo más insensato le ha dado sentido a nuestro ser. Le ha dado destino a nuestra alma. Nos ha dado esperanza para la eternidad. En 1 Corintios 1:23 dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Este texto, ¿cómo lo traduzco a mi vida, a hoy? Bueno, los judíos podrías decir, para los religiosos esto es un tropiezo. Si tú piensas que por tu religión, por lo que tú puedes hacer, ganas el cielo, que de repente llegue alguien y te diga, no, es solamente creyendo en Él, ¿no? Solamente depositando tu fe en Él, eso es un tropiezo. Eso es ¿cómo puede ser? Toda mi vida he creído que tengo que hacer algo. Para los griegos son los filósofos. Esto es una locura, esto no puede ser. Eso es algo insensato completamente. Pero dice, pero para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, sean judíos o sean griegos. Y la verdad, la pregunta será, ¿y cómo puedo saber si soy llamado? Déjame ahorrarte ese pensamiento y decirte, Dios te está llamando. Dios te está llamando. La Biblia me dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esos estás tú.
Dios te está llamando. Pero ¿cómo puedes estar seguro si me está llamando? Déjame hacerte una sugerencia. Responde al llamado. Y cuando hayas respondido al llamado, quizás te darás cuenta, he sido llamado por el Señor. Él te está llamando y diciendo, cree en mí y tendrás vida eterna. Es poder de Dios, es sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:25 me dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aún el plan más loco de Dios es mejor que todos los planes sabios del hombre. Es Dios el que dijo, haz la serpiente de bronce, ponla en la asta, y todo aquel que mirará vivirá. Y es responder a su palabra y creyendo en su palabra que yo puedo ser salvo. Cree y vivirás. Así de simple, tan sencillo, sí. No es necesario complicarlo. Reconoce tu pecado, confiésalo, arrepiéntete. Pero no solo es suficiente eso. Cree en el Señor Jesús y vivirás eternamente. Y déjame decirte una cosa, Dios te ama. Y por eso envió a su Hijo y trajo el remedio que tú necesitas. Ahora, a lo mejor muchos de nosotros ya conocemos al Señor. La pregunta para nosotros sería, ¿qué tan a la vista está el asta del Evangelio en tu vida? ¿Qué tan a la vista de los que están a tu alrededor les estás presentando el Evangelio con hechos y palabras para que otros puedan depositar su fe en Cristo? Porque a Moisés se le pidió, haz esto. A nosotros se nos ha dicho, predica el Evangelio a toda criatura. Si amas al Señor porque Él te ha salvado y te ha librado de la muerte, ¿qué tan a la vista está el Evangelio en tu vida para que otros puedan creer? Ahí donde tú estás. A lo mejor puedes decir, como dice Spurgeon, no, a lo mejor dirás, mi asta no es demasiado alta. No importa, los más bajitos la pueden ver. Los que están ahí cerca lo pueden ver. Empieza a reflejar el Evangelio en tu vida para que otros puedan creer en el Señor.